lamentablemente, y cuestan un dinerito. Bueno, para la próxima, sí. Con este presupuesto, si nos quedamos sin luz, dejamos la clase para otro día y listo. Sí. Ahí te vemos la pantalla. Dime si ven la pantalla. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, Ahí están preguntando por el chat si esta clase entra en el parcial también. sí, esta es Porque la es la última, clase esta es 10. la última que entra al parcial, ¿sí? Exacto, sí, la semana pasada lo mencionamos eso. Piensen que ya la semana que viene tienen presentación de trabajos prácticos justamente para no seguir dando temas, porque ya si no tendrían que rendir temas que vieron hace muy poquito. Entonces, esta es la última. Esta es Tienen la todavía última, toda la semana que viene para repasarla. claro, esta es la última. Ya después, bueno, tenemos trabajo práctico y en los exámenes. Y después, bueno, ya arrancamos con todo lo que es la parte inalámbrica, RAN, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos de a poco. Bien. Que yo estoy cansado de hacer presentaciones, ¿viste? Sí, sí, somos dos, no te preocupes. Bueno, mi hobby de fin de semana es hacer presentaciones de Reddit y de Software 2. Una vida bárbara. Bueno, no me quejo. Vamos, chicos, buen viernes para todos. ¿Sí? Vayan preparando, vayan leyendo, vayan consultando las dudas que tienen para el examen. El examen no es algo fuera de escala, ¿sí? No es algo que no pueden resolver si estuvieron en las clases y entendieron los temas que fuimos compartiendo, ¿sí? Pero bueno, pueden surgir dudas y estamos atentos a que nos hagan las consultas del caso, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que es virtualización de funciones de red, ¿sí? Es una tecnología, un grupo de tecnologías que están claramente driveando todo lo que es el mundo de las telecomunicaciones y de las redes corporativas, tanto a nivel LAN como a nivel WAN, ¿sí? Y esto se basa básicamente, ¿sí? En justamente la complejidad que van trayendo las necesidades corporativas, básicamente en el mundo de enterprise o grandes clientes, las necesidades de comunicación, ¿sí? Cada vez hay más servicios, cada vez hay más necesidad de poder ser ágil, flexible, eficiente en el manejo de los servicios, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es, y acá lo puse como un resumen, ¿no? Recapitulando conceptos, ¿sí? El concepto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y un poco lo que ya fuimos viendo en clases anteriores, ¿no? El mundo de las telecomunicaciones o el mundo de los datos nace basado en el concepto de el driveo de la voz, ¿sí? De hecho, todos los paquetes de voz, los paquetes de datos originales en todas las redes TDM, Frame, etcétera, vienen drivadas a nivel de los 64 kilobits por segundo, que era la trama de voz sin compresión, ¿sí? Luego eso empezó a dar lugar a todo lo que fueron la evolución hacia los datos, ¿ok? Y ahí obviamente todo lo que es evolución al IP, donde ya pasamos de tener una red BCFOR a una red con calidad de servicio, quality of service, ¿sí? Por supuesto, ahí aparecen otras variables, como es el jitter, como es el tema de las latencias, etcétera, que obviamente justamente la red IP con las evoluciones que ha tenido en estos últimos 20 años, hablo en particular de Argentina, ¿no? 20, 25 años, donde se pusieron en funcionamiento las primeras redes, han cambiado drásticamente, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos hoy? Vamos a un mundo mucho más complejo, un mundo donde se necesita una administración, orquestación mucho más compleja, ¿sí? Por eso es importante la capacidad que nos da NFV, ¿sí? En materia de flexibilidad y scaling, ¿sí? Scaling, llámese, poder levantar servicios, ¿sí? Prácticamente sentado en un escritorio, sin necesidad de estar tirando una línea de datos o la infraestructura que se necesite, digo, no estar enterrando un cable en la vereda, ¿sí? Me refiero a ir a hacer todo lo que es el reconexionado en una pachera en un data center, por ejemplo, ¿no? O en un telco room, ¿sí?
A eso me estoy refiriendo. Entonces, si vamos un poquito más a detalle, lo que estoy comentando es esto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El Voice Driver básicamente estaba basado en lo que era Time Division Multiplexing, ¿sí? Pasó a todo lo que es, obviamente, la administración de la parte de datos, que incluía la voz, por supuesto, ¿no? O sea, ya la voz la paquetizaba y la transmitía como si fuera un paquete de datos más, con calidad de servicio, con jitter, con todo, pero que claramente estaba dentro de ese concepto. Y a lo que vamos es a una plataforma, más a la derecha, a una plataforma basada en software, ¿sí? Y acá, bueno, obviamente empiezan a haber un montón de condimentos que tienen que ver cómo ha ido evolucionando, y esto ya lo he comentado en las distintas materias, pero sobre todo en Orga, cuando vemos el tema de virtualización, las tecnologías de virtualización. Bueno, básicamente, como un resumen muy rápido de eso, sería como la virtualización conocida, ¿no? El virtual machine, pero orientado al mundo de las telecomunicaciones. Eso es NFV. Poder pasar de un hardware propietario del fabricante que ustedes quieran a un software, ¿sí? De distintos fabricantes, por supuesto, pero montado en un hardware estándar. ¿Ok? Ya me han escuchado hablar que les dije que un router, ¿sí? No es más ni menos que una PC con un sistema operativo puntual para hacer una función puntual, que es el ruteo. Bueno, imagínense que si esa función de ruteo la puedo manejar a nivel de software, no necesito un hardware propietario, sino que con un hardware estándar lo puedo manejar, ¿sí? Ese es el concepto subyacente en lo que es el mundo determinístico, basado en plataformas, basado en software, ¿sí? Eso es hacia dónde vamos y esas son las implementaciones grandes que han tenido lugar en los últimos años, ¿no es cierto? Entonces, si uno ve, ¿no es cierto?, ese hardware, ¿sí? Y esas apps de software, ¿no? Uno puede decir, ok, bueno, tengo varias aplicaciones, tengo un software, un hardware específico, y esas aplicaciones corren, ¿no? Esa famosa comunión hardware-software, ¿sí? Ahora bien, si me voy metiendo más en el mundo virtualizado, independientemente de que sea una función de red o no, ¿sí? Lo que voy a estar logrando es, ahora tengo un hardware genérico, ¿sí? Donde tengo mi pool de cómputo, mi pool de conectividad de red, mi pool de storage, ¿sí? Y arriba de eso tengo una gran capa de orquestación, ¿no? Que se lo llama hipervisor. El hipervisor es el que utiliza, ¿no?, todos esos recursos de hardware para poder, de alguna manera, levantar las virtual machines, las VMs que ven arriba, ¿sí? Esas VMs adentro tienen un grupo de distintas aplicaciones, ¿sí? ¿Y qué me ha permitido el mundo, y esto lo hemos visto en otra materia ya en Orga, qué me permitió el mundo de las VMs ser más ágil? ¿Cómo me lo permitió? Bueno, porque hay tecnologías a nivel de hardware que permiten, por ejemplo, que esas máquinas virtuales se pueden ir moviendo en caliente, significa que la máquina virtual nunca se apaga, se pueden ir moviendo en caliente entre distintos pools de servidores, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que hacer mantenimiento a un servidor y ese servidor tiene 50 máquinas virtuales, yo me acuerdo que en el año 2010, en un evento en el Sheraton, levantamos con Intel un servidor que era pionero en esa época y manejaba 50 máquinas virtuales, todas haciendo cómputo, y el equipo estaba holgado, muy holgado, ¿sí? Ese es el scaling, ¿no es cierto?, que ha permitido que todo esto en 10, 15 años vista haya sido posible y haya sido una realidad, ¿sí? Esas VMs se pueden mover en caliente, se pueden mover de servidor en servidor, ¿sí? Yo puedo balancear todas las VMs de un pool de 50 servidores y apagar 2 servidores y las aplicaciones van a seguir funcionando, ¿sí? Ese es el modelo subyacente del software-based, ¿sí? Ese modelo me permite justamente este scaling, ¿no? Una operacionalidad
nunca vista, con un SLA de 5.9, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que en el lado izquierdo, ¿no? Yo tengo que mantener el hardware específico y sobre ese hardware específico corre la aplicación. Bueno, esa aplicación la voy a tener que parar para que el hardware pueda ser reparado. Ya ese modelo ya no existe más prácticamente en ningún lado, salvo algunas entidades financieras o industriales que tienen alguna aplicación muy específica, ¿sí? Que no ha podido no se ha podido migrar con el tiempo y bueno, requiere que todavía siga en operación, pero cada vez es menos, ¿no? Entonces, del lado derecho nuevamente, imagínense que ahora, en vez de tener máquinas virtuales, aplicaciones que son genéricas, no sé, de una banca financiera, de una industria, lo que sea, ahora tengo aplicaciones de red, ¿sí? Ya no tengo un router físico para dar un servicio de routing. Ya tengo un virtual router, ¿sí? Que es el mundo que vamos a ir un poco descubriendo las generalidades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Todo bien. Y pregunta, ¿cómo se consigue exactamente esto? Porque un router no tiene hardware especializado para justamente rutear. Sí y no. Si compras un router, es un hardware específico con función de ruteo. Si yo tengo un virtual router en una red, tengo un servidor que corre un appliance que se llama virtual routing directamente. Como el router, te puedo citar un montón de NFVs que en realidad se llaman VF, Virtual Functions, ¿sí? De red, ¿no? Entonces, esas BNFs, ¿sí? Te permiten emular el hardware propietario utilizando una app de software sobre un hardware estándar. De hecho, hoy, por ejemplo, todas las telcos, las móviles, corren su packet core en modo virtualizado. No hay ninguna que tenga hoy un servicio propietario, no sé, de Ericsson, de Nokia, a nivel de hardware. Todo es software. ¿Sí? Ok, igual si fuera por performance, un router físico sería más eficiente, ¿o no? No necesariamente. Ok, No necesariamente por lo que acabo de comentar, ¿no? Los SLA aumentan un montón porque vos al tener un pool de hardware, ¿sí? Te permite hacer un balanceo. Esto es dinámico, por supuesto, no hay un tipo que está moviendo las máquinas virtuales con la mano, ¿sí? El hipervisor, ¿sí? Con los controladores, básicamente van buscando los pools de recursos necesarios y se van acomodando para dar un servicio. Lo mismo es el mismo concepto que tenía una tabla de ruteo en un router en forma dinámica. ¿Sí? Ya vieron un poco el tema de ruteo, con lo cual ahí saben muy bien que tengo dos tipos de ruteo, ¿no? Ruteo estático y dinámico. En el estático hay un tipo que está publicando las rutas y está moviendo el tráfico en determinado router. Bueno, en el dinámico eso se acomoda solo, que es la idea, ¿sí? Entonces acá básicamente lo mismo. Las aplicaciones se van acomodando en base a los recursos que van disponibilizando, ¿sí? En los pools de recursos, ¿sí? perfecto, entendí la idea. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, esta evolución hacia lo que es NFV, de vuelta, Network Function Virtualization, ¿sí? Me permite a mí manejar, ¿sí? Todas estas infraestructuras de red necesarias para la operación de una red, tanto sea a nivel LAN como WAN, ¿sí? En forma virtual, ¿sí? Y obviamente ya existen múltiples sistemas que tienen la particularidad de manejar este tipo de situaciones, de entornos, como son, bueno, VMware, Hyper-V o KVM. KVM es un tipo de también hipervisor, pero también permite hacer muchas otras cuestiones y no se confundan con lo que es el keyboard, video and mouse, ¿sí? Que es un control remoto que se puede dar sobre un equipo a nivel de video, mouse y teclado, ¿sí? Es una forma de orquestación, no solamente para el tema NFV, sino para la orquestación para distintos appliances, ¿sí? Entonces,
Esto me permite, por supuesto, lo que venía explicando, ¿no? Mejor utilización del hardware, como dije antes, ¿no? Si yo tengo una aplicación que está corriendo en un hardware específico, probablemente esa CPU de ese server está al 5%, la memoria al 10% y el resto vacante, ¿sí? Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Amazon cuando arrancó, ¿no? Que vendía todo lo que era plataforma en línea de compra. Bueno, todos sus servidores originales tenían una capacidad ociosa muy grande y empezaron a vender máquinas virtuales sobre esa capacidad ociosa. Y ahí empezó todo lo que es los servicios en la nube de Amazon hoy día, ¿no? Estamos hablando hace 30 años atrás en Estados Unidos, ¿sí? Entonces ya esto no es nuevo, ya viene de hace mucho tiempo. Lo que estamos tratando de hacer ahora es maximizar todo lo que es la virtualización, utilizar funciones de red ya no como hardware, sino como software, ¿sí? Tener un orquestador que permita la administración de esas VMs, ¿sí? Y, por supuesto, tener aislamientos de carga, tener balanceo de las cargas, ¿sí? Tener redundancia, ¿sí? Yo puedo correr varias VNFs en simultáneo y una puede ser backup de otra. O sea, tengo un montón de beneficios de administración, escalabilidad, SLA, etcétera, que no lo podía tener con un router físico, en el caso de, si estoy hablando de ruteo, ¿no? Como hablo de ruteo, puedo hablar de los balanceadores, puedo hablar de switches a nivel de capa 2, puedo hablar de accesos radiales, puedo hablar de un montón de soluciones de red que requerían hardware propietario, ¿sí? La única diferencia es que ahora lo estoy haciendo, lo estoy resolviendo con máquinas virtuales, ¿sí? Bien, entonces acá un poquito lo que es esta evolución, ¿no es cierto? Primero, nos basamos en todo lo que es el modelo de la máquina virtual, ¿no? El concepto de virtualización 2.0. Esto es previo al cloud. El cloud, como hito, se dice que fue 2015, 2017, en términos generales, ¿sí? Hay pruebas pilotos mucho antes, por supuesto, y la virtualización data de fines de los 2010 aproximadamente, ¿no? Y ahí fue dando paso a esta integración, ¿no es cierto?, a nivel de appliances sobre hardware específico, ¿ok? Luego de eso empezó a aparecer todo este concepto de cloud, el scaling, ¿no es cierto?, y los microservicios, ¿sí? Empezar a dar pequeños servicios virtuales que iban resolviendo determinadas cuestiones, ¿sí? Y por supuesto, del lado de la derecha, ¿no es cierto?, ya no hablamos de hardware, sino hablamos específicamente de aplicaciones, servicios bajo plataforma. ¿Sí? Acá aparecen todo lo que ustedes ya por ahí habrán escuchado nombrar, ¿no? El Infrastructure as a Service, IaaS, o Platform as a Service, PaaS. O sea, hay un montón de soluciones, ¿sí? Independientemente que sean para funciones de red o no, que me permiten a mí evolucionar en cuanto a lo que es el modelo y la era de la aplicación en sí, ¿sí? Fíjense que ya estoy hablando de una aplicación, de una plataforma, y no estoy hablando de un hardware específico. No estoy hablando de un router, no estoy hablando de un server, qué memoria tiene, qué memoria no tiene, cuál es la capacidad de salida de la placa Gigabit Ethernet. No estoy hablando nada de todo eso. Estoy hablando de un pool de recursos en donde tengo toda esa infraestructura disponible para poder montar mi servicio. Por supuesto hay un dimensionamiento, por supuesto hay todo un análisis de ingeniería que me permite decir si esa plataforma va a poder cumplir el servicio, ¿no es cierto?, a nivel de hardware y también a nivel de software, ¿no? ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta en el chat o me pareció a mí? No, Marce, nada. Yo había levantado la mano, sí. Ah, bueno. Sí, una consulta para ver si había entendido bien. Entonces, con la virtualización, trajo estos tres pilares principales, ¿no? La era de la Virtual Machines, era of Clouds y la era de aplicaciones. Sí, esta es como una evolución, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con el modelo de pasaje entre hardware y software a nivel de aplicaciones, ¿sí?, en un mundo genérico, ¿está bien?
Que después, obviamente, NFB se hace eco de esto, porque dicen, ok, si yo puedo virtualizar la plataforma bancaria de un banco, ¿sí? Ya no tengo un software, un software corriendo en un hardware propietario, sino que tengo una virtual machine que corre diversas aplicaciones. Bueno, ¿por qué eso mismo no lo puedo hacer con una función de red? ¿Sí? ¿Por qué el packet core de una telco no lo puedo meter adentro de una virtual machine también? Ahí empieza a cambiar el paradigma, ¿sí? Ahí empieza a aparecer decir, bueno, no compro más un giga router para manejar la red, sino que tengo un pool de servidores y arriba de eso corro todos los appliances de red que necesito en forma virtualizada. Ese es el concepto, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, fíjense acá, ¿no es cierto?, cómo puedo, de alguna manera, ir evolucionando, ¿no es cierto?, en base a esto que venía comentando rápidamente, ¿no? Desde el lado izquierdo a la derecha, ¿no? Un hardware, ¿sí? Una aplicación con un sistema operativo puntual, ¿sí? Fíjense al lado, siguiente, tengo el mismo hardware, ahora tengo una capa arriba del hardware que es el hipervisor, adentro de cada virtual machine tengo el sistema operativo de esa virtual machine. O sea, yo puedo correr dos sistemas operativos distintos. En este caso tengo dos máquinas virtuales, que no es un ejemplo, ¿sí? No es que un servidor en virtualización 2.0 va a tener dos máquinas virtuales, no me sirve de nada. Y arriba de eso tengo las aplicaciones, ¿no? Un único hardware, el mismo hardware, ¿sí? Luego, lo que es la containerización, pero en el modelo legacy, ¿sí? En donde yo tengo el hipervisor, tengo la virtual machine, pero arriba de eso tengo las aplicaciones que la manejan al unísono, ¿sí? Y por último, ¿sí? Que es justamente el modelo cloud, estándar, por estándar, que es básicamente una evolución, fíjense que es una evolución bastante parecida, ¿no es cierto?, respecto del primer modelo, nada más que está como duplicado, que es básicamente esas aplicaciones corren en un host cloud con su sistema operativo y corren dentro de este mismo hardware, tomando un hardware estándar, obviamente acorde a las necesidades, ¿no? O sea, esa es la línea de tiempo, si ustedes quieren verlo, de cómo todo este fenómeno de la containerización y la virtualización fue dando lugar, estamos hablando de por lo menos 15 años vista, ¿sí? Para darse una idea de cómo esto ha ido evolucionando. Entonces, cuando uno va a entender un poquito la cuestión, dice, bueno, el auge de la nube, ¿no es cierto? Un poco lo que explicaba recién, de dónde nace, lo acabo de decir, ¿sí? Empiezan a aparecer un montón de soluciones, ¿sí? Como Amazon Web Services, Google Cloud, etcétera, etcétera, que básicamente lo que están ofreciendo son infraestructuras, servicios gestionados, todo bajo demanda, ¿sí? Ya esto no es nuevo, ya las telcos hace muchos años, antes de que nazca todo esto, daban máquinas virtuales a demanda en sus propios servidores. Si uno iba a Telefónica y tenía una empresa y no quería tener un servidor en su propia empresa, podía comprar un servicio en Telefónica, Telecom, cualquiera, no importa, y de alguna manera decir, bueno, te rento el hardware o te rento una máquina virtual adentro de un hardware, ¿sí? Entonces ahí tenías dos modelos. El modelo de la jaula, que vos tenías tu propio equipo dentro de una jaula y lo gestionabas, ellos te proveían energía, conectividad, bla, bla, bla. Y el otro modelo era la plataforma propia de la telco, que lo que hacía era vender servicio a demanda. Entonces, si vos querías correr 5 aplicaciones, no sé, el ERP, el CRM, el facturador de tu compañía, bueno, probablemente ellos te ofrecían esa virtual machine arriba de un servidor que obviamente estaba redundante, ¿no es cierto? O sea, los que corrían un server A también corrían un server B y de alguna manera te generaba un SLA superior, ¿sí? Entonces, este mundo
empieza justamente a manejar todo este tema de transición, ¿no? El cambio de modelo. No sé si todos saben lo que es el CAPEX y el OPEX, pero lo comento rápidamente. El CAPEX significa Capital Expenditure y OPEX significa Operational Expenditure, ¿sí? Esto significa que una empresa, cuando tiene que contratar un servicio, tiene dos formas. O lo paga de antemano y ya no tiene más, no tiene más inversión, no tiene más desembolso mensuales, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que montar estas aplicaciones. Bueno, puedo comprar los servidores, armar mi sala telco en mi propia empresa y tengo un CAPEX. Tengo que comprar e instalar los equipos. O el otro es, no tengo CAPEX y lo que hago es contrato un servicio. Entonces le pago, no sé, a iPlan, o le pago a Telecom, o le pago al proveedor que sea, ese fee mensual, que sería el Operational Expenditure, que lo que hace es transformar la inversión inicial en un pago mensual. ¿Sí? Entonces, son dos modelos. ¿Existen híbridos? Sí, existen híbridos también. Pero estos son los dos polos, ¿no es cierto? Entonces, esos modelos empezaron a dar mucha versatilidad a la hora de generar y gerenciar los distintos servicios, ¿sí? Y después, bueno, todo el tema de estas evoluciones, como decíamos antes, ¿no? Poder empaquetar aplicaciones, ¿sí? En entornos mucho más ágiles, mucho más flexibles, que es el concepto de containerización, que bueno, no voy a entrar a detalle de eso porque tengo que meter una clase completa para hablar de Dockers y containers, ¿no? Pero bueno, esa evolución con Docker, por ejemplo, se viene dando muy fuerte en los últimos años, ¿no? Bueno, ¿qué más? Rápidamente, concepto de Edge Computing, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalle, el concepto de computación en el borde, ¿sí? Esto es una necesidad, les digo hoy, de cualquier empresa de telecomunicaciones que brinda servicios. ¿Por qué digo esto? Porque, como ya he comentado en varias oportunidades, no todo tráfico va a parar un data center, ¿sí? Sobre todo las aplicaciones que necesitan justamente la posibilidad de dirimirse en tiempo real, ¿sí? Ejemplo, un dispositivo, un semáforo inteligente, ¿sí? Yo capto la imagen, ¿no? De la patente del auto en un semáforo y no transmito la foto, transmito la información que recabo de esa foto, ¿sí? Es completamente distinto a transmitir una foto en sí. Entonces yo ya le estoy dando inteligencia al borde, ¿sí? Estoy pudiendo hacer cómputo en el borde, ¿sí? Híbridos de esto está, obviamente, el cloud está en un lado, el edge está en el otro, y en el medio existe lo que se llama fog computing, que es computación en la niebla, en la traducción, ¿sí? Que sería como un híbrido entre ambos mundos, ¿no? El edge y el cloud, para aplicaciones justamente que no necesitan ir directamente a un data center y tampoco precisan un tratamiento real time, ¿no es cierto? Por lo que pudiera ser, ¿no? Un sensorizado también podría ser algo plausible de utilizarse en el edge computing, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de orquestación, ¿sí? Los Kubernetes, básicamente lo que hace es automatizar justamente el despliegue, el scaling de todas estas aplicaciones que estoy comentando, ¿no? Y esto es justamente lo que decíamos al principio, ¿no? Me permite versatilidad, me permite poder crecer rápidamente, me permite subir los SLAs, esto es importante en todo servicio, tener SLAs cada vez mayores. Acuérdense que SLA significa Service Level Agreement, ¿sí? Todo proyecto de IT en cuanto a telecomunicaciones tiene que tener un SLA asociado, ¿sí? No se puede armar ningún tipo de proyecto si no tengo un SLA asociado que me permita de alguna manera cuantificar el tiempo de parada de ese servicio.
o de esa red, si lo quieren ver a nivel de red. ¿Sí? Bueno, entonces, la idea acá es justamente trasladar todas estas funciones, ¿sí? Que en Legacy eran aplicaciones que corrían en hardware propietario o era hardware directamente con un BIOS y un firmware específico para hacer determinadas cuestiones, como por ejemplo un firewall. ¿Sí? Bueno, todo eso ahora lo estoy llevando a un mundo virtualizado. ¿Sí? Estoy llevándolo al mismo core de la red o lo estoy llevando también, ¿por qué no?, a los bordes de la red. ¿Sí? Si yo tengo un giga router en el core de la red, bueno, probablemente todo el packet core de la móvil, que se llama, en este caso, virtual, sería el Virtual EPC, ¿sí? Corre en el core, pero yo podría correr toda la parte de ruteo con un virtual routing en los routers de borde, ¿sí? Utilizando hardware estándar. Entonces, todo este concepto viene a cambiar drásticamente cómo se encara y cómo se desarrolla el mundo de una red, ¿sí? No solamente el router, no solamente el packet core, como decía recién, pueden ser los firewalls, pueden ser los balanceadores de carga. Recuerden, un balanceador de carga es cuando tengo básicamente que administrar la salida internacional, por ejemplo, ¿sí? Yo no tengo la salida internacional de una red única, la tengo redundante. Bueno, los balanceadores de carga pueden justamente, es una appliance que me permite hacer el balance de los tráficos. ¿Sí? Si yo tengo dos vínculos, lo hago muy simple, ¿no? Si yo tengo dos vínculos físicos, yo puedo manejar cargas sobre los dos. Pero tengo que poder tener la capacidad de que, ante la caída de ese vínculo, tanto a nivel físico como lógico, puedo hacer el cambio y mandar todo ese tráfico del vínculo caído, ¿no es cierto?, al vínculo operativo. Y el vínculo operativo va a tener que poder absorber ese tráfico. Obviamente, ¿va a tener una degradación? Sí. ¿Va a haber pérdida de paquetes? Sí. Pero por lo menos el servicio no cae. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, los balanceadores hoy también son recursos de software. Ahí van a ir una pregunta, creo. Sí, ahora sí. Pregunta, ya te digo porque lo vi que apareció, pero pregunta Gonzalo Bustos si eso es como la SD-WAN. No, el SD-WAN es un modelo, es parecido, mucha gente los toma por sinónimos, ¿sí? El NFV está más orientado a todo lo que es el mundo de telco de carrier, si quieres verlo, ¿sí? El SD-WAN es más a nivel servicio corporativo, que tiene básicamente el mismo esquema, porque es un software defined, SD significa Software Defined WAN, ¿no? Wide Area Network, y que básicamente sobre ese tipo de plataformas, que son plataformas virtuales, permiten levantar distintos tipos de servicios. El concepto subyacente es de lo mismo, nada más que esto está pensado en appliances, que son las VNFs, o Virtual Network Functions, que son justamente la arquitectura central de cualquier empresa o carrier de telecomunicaciones. Tanto sea el carrier per se, como puede ser una empresa corporativa que utiliza, ¿no? Porque hay empresas que su ruteo, por ejemplo, lo manejan ellas, no lo maneja el carrier. ¿Ok? Bueno, entonces, si va a un mundo virtualizado, va a necesitar manejar ese ruteo en forma virtualizada también. Va a tener que tener una VNF que maneje el routing. ¿Sí? Entonces, como para tener en cuenta también las diferencias que existen, ¿no? Que acá me parece que me había quedado. No. Bueno, entonces, en cuanto a lo que es rápidamente una comparativa muy simple, ¿sí? Sin NFV y con NFV, ¿sí? El hardware eran dispositivos físicos dedicados, ejemplo, un router, ¿sí? Escalabilidad lenta, y yo tenía que hacer un cambio de manejo de tráfico de un router en un borde, tenía que mandar a una cuadrilla para que cambie ese router. Tenía que hacerlo manualmente. Costo alto, por supuesto, flexibilidad bastante compleja, ¿sí? En el caso de un 5G, que está muy, es un ejemplo de red, ¿no? Está muy ligado a todo lo que es el mundo IoT,
que espero tener el tiempo para entrar un poco más a detalle con respecto a las redes de IoT. Bueno, obviamente en este concepto, en este mundo, para una red 5G es muy difícil de manejar si no tengo todas las funciones virtualizadas, ¿sí? Entonces, ahora me voy un poco al mundo NFV, ya básicamente el hardware no es algo dedicado. Ustedes recuerden que, y esto es muy interesante, ¿no? Cuando yo hice mi certificación de Cisco en su momento, lo que siempre salía a la luz era qué bueno que está esto, porque digo, ¿cómo venden PCs? Porque un router no dejaba de ser una PC, ¿no? Con una entrada, con un puerto Ethernet, con un micro, bla, 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 que costaba 10 veces lo que valía ese mismo hardware en una PC. ¿Sí? Entonces, uno decía, mirá qué loco, ¿no? Tengo una PC con un BIOS y una aplicación ya hardcodeada que vale 10 veces lo que vale el hardware en sí, ¿no? Entonces, ese mundo claramente dio paso a esto que estamos viendo ahora, ¿no? Tengo un hardware estándar, los precios cayeron, la escalabilidad subió, ¿sí? Muy fuertemente. Y, por supuesto, todo lo que es redes 5G, como por poner un ejemplo de lo que se viene, claramente es el estándar sobre el cual puedo construir todo el tema de flexibilidad, baja latencia, escalabilidad, ¿sí? Recuerden que la celda de 5G está mucho más juntita que la de 4G, con lo cual los despliegues son muy superiores y la capacidad de scaling que necesito es muy grande, con lo cual necesito una plataforma flexible para poder hacerlo, ¿sí? En un contexto antiguo como eran hardwares estándares, prácticamente sería inviable poder levantar una red 5G en ese contexto, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es, por ejemplo, acá me quedó una flecha, que no me acuerdo por qué la dejé. Me parece que fue el cuatrimestre anterior esto. Vamos a borrarlo. Entonces, como decíamos, esta red me permite justamente manejar todo lo que es las agilidades, la performance, ¿sí? Bajas latencias, la escalabilidad. Obviamente, en la materia de orquestación y automatización, todas estas plataformas, ¿sí? Me permiten levantar máquinas virtuales, o sea, VNFs. Las VNFs en NFV son las máquinas virtuales que veíamos recién en los modelos que comenté, ¿no? Desde el modelo propietario original al modelo orquestado actual, ¿sí? Ese orquestador, ¿sí? O la orquestación, como se dice, básicamente es el software que permite hacer toda la administración de esas máquinas virtuales y el hardware para poder justamente manejar estas variables que estábamos comentando, ¿no? Alta escalabilidad, baja latencia, ¿sí? Mejoras en el OSSLA, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, acá pueden ver lo que comentaba antes, acá por eso puse la flecha, no me acuerdo. Acá está el core de un LTE, ¿sí? Acá está el packet core, ¿sí? Esto es básicamente el core de la red, y acá tiene todas las estaciones de radio, ¿sí? De una red LTE, ¿sí? Que transmiten hacia el core, ¿no? O sea, toda esta última milla básicamente es la antena, ¿sí? Que irradia en un lóbulo y que permite levantar los servicios LTE de un móvil, ¿sí? Este es el modelo LTE a el modelo 5G, en donde ya encontramos todo esto ya básicamente virtualizado, en donde tenemos un modelo muy distinto y estas celdas son completamente distintas a nivel de 5G que lo que es un LTE tradicional, ¿sí? Todavía el 5G no está masivamente adoptado en Sudamérica, van vías de, hablo en pisada, footprint y servicios, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo esto, como decíamos recién, ¿no? Va a ir migrando hasta este modelo y justamente lo que preciso es tener esa capacidad de gerenciamiento, de orquestación, de automatización, como quieran llamarlo, ágil, ¿sí? Si no, prácticamente es imposible administrar esto, ¿ok? Ahí borro la flecha que por eso la había puesto, me acuerdo. ¿Preguntas hasta acá?
¿Ninguna? ¿Vale? ¿Ahí tampoco? ¿Nada? No, no, nada, Marce. Bueno, en cuanto a los planes, ¿sí? Básicamente es como si fuera, digamos, las capas, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que es el data plane, ¿sí? Después arriba de eso tenemos todo el plano de control y por último todo el plano de management o de orquestación, ¿sí? Esto es básicamente cómo de alguna manera estas soluciones virtuales se van agrupando por distintos tipos de soluciones o de servicios, ¿sí? A nivel de, justamente, de soluciones específicas, ¿no? Como por ejemplo en el Control Plane encontramos el OSPF, que es un protocolo de ruteo, ¿sí? O el BGP. BGP es Border Gateway Protocol, es el protocolo estándar de ruteo externo que usan las compañías, ¿sí? Fíjense que está todo lo que es el plano de control, ¿sí? Y por supuesto en el plano de administración o de management encontramos todas las herramientas del operador y todo lo que me permite manejar, por ejemplo, el SNMP, etcétera, etcétera, ¿no? Abajo de todo eso, ¿qué voy a encontrar? Y, por ejemplo, las tablas de ruteo, ¿sí? Eso es a nivel de datos, ¿sí? Acuérdense que todo router tiene una tabla de ruteo. Y esa tabla de ruteo se va aprendiendo en base a el tráfico que va circulando. ¿Sí? Las rutas se aprenden, ¿sí? Las rutas se aprenden. El router lo que hace, tanto sea virtual o no virtual, básicamente lo que hace es probar un paquete y una vez que encuentra el round trip, el mejor round trip posible para ese paquete, bueno, ya guarda esa ruta en su tabla de ruteo y básicamente lo que hace es decir, bueno, cuando me venga otro paquete de datos que tenga que mandar a esa IP destino, bueno, voy a utilizar esa ruta que ya tengo predefinida. Por supuesto, como es dinámico, si encuentra otra mejor ruta, va a actualizar su tabla de ruteo y va a tener esa mejor ruta guardada para próximos paquetes, ¿no? Para que se den una idea, un round trip de un paquetito entre Buenos Aires y Hollywood en Florida, en el NAP de las Américas, es de aproximadamente 130 milisegundos, para que se den una idea, ¿no? Eso es lo que tarda un paquete de datos en ir y volver. ¿Sí? Si yo hago un ping, ¿no es cierto?, entre un host de acá y aplicándolo contra una IP en el Hollywood, en el NAP de las Américas, bueno, ese round trip es alrededor de 130 milisegundos aproximadamente, ¿ok? Y no es satelital, ¿sí? Va por fibra. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Dudas? Marcela, bien. Tomás, bien. Veo las manitos nomás, ¿eh? Vane, vos me vas diciendo cualquier cosa. Sí, sí, cualquier cosa yo sí. O sea, no te interrumpo si veo una pregunta en el chat, por eso hace un rato apareció y no te interrumpí, pero cuando decís si hay alguna duda, enseguida te aviso. No, no está bien. Más que nada, lo que necesito de todo esto es que sepan los conceptos, ¿sí? Eso es lo que vamos a preguntar en el examen. Conceptos, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de las redes de nueva generación, piensen siempre en la red 5G, si quieren, como red de nueva generación, y todo lo que se necesita para dar paso a esa red. Bueno, tengo que hablar de servicio, no de la red en sí, ¿sí? Porque en definitiva, todo lo que está detrás de esto está orientado a poder dar un servicio celular, un servicio de conexión de sensores. Imagínense, por ejemplo, si yo tengo un campo y tengo sensores IoT que miden, no sé, la humedad de la tierra en ese campo. Bueno, yo necesito poder transmitir toda esa información. O en una minera, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que hemos hecho algunas pruebas de concepto originales con el tema del sensorizado del flujo de material de una minería. ¿Sí? Cuando viene el material, sale de la mina y esa piedra se genera como una especie de polvo o grava. Bueno, adentro de esa grava se ponían sensores y lo que hacía es analizar el flujo de ese material, cómo se iba transportando, ¿no es cierto?
Bueno, esos sensores tenían transmisores. Y esos transmisores, de alguna manera, generaban tráfico. ¿Sí? Tráfico de ráfaga, pero tráfico al fin. Bueno, todo ese tipo de servicios, ¿sí? Que claramente hace 10 años atrás eran imposibles de hacer, ¿sí? Hoy básicamente se puede hacer por esto que comentaba, ¿no? O sea, tengo un orquestador, tengo una red de alta disponibilidad, tengo bajas latencias, tengo flexibilidad, puedo hacer telemetría, ¿sí? Puedo integrar, ¿no es cierto?, dentro de estos mundos las redes industriales, que eran redes prácticamente disociadas de las que eran redes LAN tradicionales. Estoy hablando a nivel LAN ahora, no estoy hablando a nivel WAN, estoy hablando a nivel LAN. Entonces, puedo hacer un montón de otras cosas que antes no se podían hacer. Y que después, bueno, si nos da el tiempo, vamos a entrar un poco más a detalle con el tema de IoT, ¿no? Entonces, todo este mundo, de alguna manera, empieza a generar un montón de servicios distintos, ¿sí? Que eran prácticamente imposibles de pensar hace unos años atrás. Por supuesto, la complejidad, ¿no es cierto? O sea, al meterme en mundos que prácticamente eran desconectados de cualquier red posible, bueno, las complejidades también empiezan a aumentar, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde empieza a aumentar? Y empieza a aumentar a medida que la tecnología lo va empezando a resolver, ¿sí? A medida que la tecnología va resolviendo ciertas cuestiones, bueno, ese tipo de servicios van siendo servicios más estándares y va dando paso a la siguiente ola, ¿sí? Entonces, pero atrás de todo eso necesito tener la capacidad, primero, de cómputo y segundo, de transmisión de datos. Sin esas dos cosas es imposible poder crecer y hacer crecer cualquier tipo de servicio con este enfoque en el negocio que decía, ¿no? Para una minera poder medir el flujo del material era una variable más que importante, ¿sí? Para un campo poder tener el sensorizado en tiempo real de la humedad de la tierra, del estado del riego, no sé, la variable que a ustedes les ocurra. No soy agropecuario, digamos, pero también les cambia del día a la noche, ¿no? Estamos hablando de grandes empresas que administran grandes campos, ¿no? Estamos enfocando ahí. Después, obviamente, esto va a ir derramando a un scaling completamente distinto y probablemente en años vista tendremos otro tipo de servicios más estándares para el común de los productores, tomando el ejemplo de los campos, ¿no? Pero, en fin, en definitiva necesitamos tener las redes y el proceso de cómputo necesario para poder dar con este tipo de servicios, ¿no? Y atrás de esto, obviamente, como decíamos, ¿no? Tenemos el servicio, tenemos toda la parte de dispositivos y necesito poder hacer los provisioning, ¿sí? O sea, provisionar el servicio, poder tener la telemetría, poder justamente hacer el automatismo de eso, poder controlarlo, o sea, un sistema de control estándar, por ahí para los que no conocen, un sistema de control estándar es un sistema realimentado, en donde tengo una entrada, un sistema de control, una salida. Esa salida se monitorea y ese monitoreo vuelve a ser comparado a la entrada para tomar alguna acción. Eso es donde juntamente se unen los mundos de la telemetría, que está acá, con la automatización. O sea, el poder medir y el poder accionar sobre la medición, ¿sí? Y por último, obviamente, los analytics, ¿sí? El analytics es poder tener, como digo siempre, ¿no? Información de los datos, ¿sí? No es lo mismo datos que información. No sé si lo comenté en esta clase o en alguna otra materia, Vanessa, no me acuerdo dónde hice el disclosure de eso, pero Yo mucha sé que te gente escuché usa... decirlo este cuatrimestre, pero desconozco quiénes estaban además de nosotros. Bueno, por eso siempre hago el disclosure respecto de De ambas hecho, palabras. creo que lo de CAPEX y OPEX ya lo tienen bastante claro por el trabajo práctico, pero bueno, yo te dejé explicárselo, pues siempre hay alguno perdido que todavía no lo sabe, entonces viene bien. Igual. A lo que voy con el tema de, justamente, de datos e información, es que el dato es un ticket, ¿no es cierto? Es un bit o un grupo de bits o una palabra en bytes, lo que sea, que puedo recolectar de un sensor. Ahora, poder hacer información de esos datos, bueno, ahí justamente está el analytics, ¿sí? Poder realmente
decir cómo es un comportamiento de algo, de alguna variable, en base a los datos recolectados. Eso es la generación de la información que justamente un analytics, ¿no? Y mismo después en un dashboard puedo ir monitoreando. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Bien, yendo un poquito a lo que son justamente las virtualizadas, ¿sí? En una red yo puedo encontrar distintos tipos de infraestructuras de ruteo, de balanceadores, de packet core, de RAM, ¿no es cierto? Que me permite a mí de alguna manera poder pasar todo ese mundo, ¿sí? A un mundo virtualizado. ¿Y acá qué cambió? Que antes el core de una red eran justamente estos gigarouters que comentaba, ¿no? Una red de capa 3 estoy hablando, ¿sí? Y ahora el core de una red no es más justamente ese conjunto de gigarouters, es un data center. Porque en el data center tengo ese hardware estándar y arriba de ese hardware estándar tengo mi orquestador con las máquinas virtuales que están emulando las funciones de red que antes resolvían justamente en un mundo tradicional, ¿no? En el mundo de los switches, en el mundo de los routers, un poco lo que vimos en clases anteriores con capa 2 y capa 3, ¿no? Ahora, todo ese mundo de capa 2, capa 3 y hacia arriba, ya lo puedo tener virtualizado en un hardware estándar, con lo cual ya el core de la red es el propio data center, ¿sí? Entonces, en general, lo que pasa es que una empresa, un enterprise puede tener su data center para todo lo que es la operación del negocio, ¿sí? Facturador, RP, CRM, etcétera, y puede tener en la sala de al lado todo lo que son los racks, ¿sí? Para la parte de comunicaciones, donde está todo ese mundo virtualizado con los mismos servidores que tiene al lado, ¿sí? Ese es el mundo que cambió, eso es lo que cambió. Y en un operador, por supuesto, el operador ya tiene las salas completas de data center, en donde ya no es la gente de IT la que lo opera, sino es la gente de la red la que los opera, ¿sí? Pero bueno, ya el mundo cambió y ahora es mucho más fácil y más flexible tener un hardware estándar que compro en cualquier lado que tener un giga router que puede valer, no sé, $300.000, ¿sí? Es completamente distinto el concepto. Y completamente distinto el scale y completamente distinto el costo, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos, ¿no? de BNFs, ¿sí? BNG significa Broadband Network Gateway, ¿sí? Es un componente, es una aplicación, en este caso virtualizada, que me permite a mí dar todo lo que es acceso a banda ancha, ¿sí? La terminación de usuarios, asignaciones de IP, toda la política de Quality of Service, ¿sí? La autenticación del tráfico del usuario, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso hoy, Virtual BNG, es básicamente un appliance de software, ¿ok? Muchos de ustedes probablemente se dediquen a todo esto en el futuro cercano, porque son todas soluciones de software y no de hardware, ¿sí? Lo que es el EPC, lo que comenté antes, el Packet Core, ¿sí? Justamente es el núcleo duro de una red de comunicaciones, ¿sí? En el ejemplo de LTE que vimos recién, ¿ok? Existe lo que es el Packet Core tradicional, LTE, y claramente la evolución hacia eso es que pase a virtualizado como Virtual EPC para las redes futuras, ¿no? Las redes 5G, con esto que comentábamos antes, ¿no? La capacidad de scaling, de flexibilidad, de provisionamiento de servicios, etcétera, ¿sí? Otro ejemplo de esto es la BBU, ¿sí? Que se encarga de todo lo que es la gestión del tráfico, las codificaciones, todo lo que es la parte radioeléctrica, ¿sí? O sea, todo lo que es básicamente el núcleo duro a nivel de infraestructura física. ¿Me explico? O sea, porque lo que estamos hablando antes es el ruteo, etcétera, pero yo necesito manejar todas las decodificación de señales, las interfaces radioeléctricas, las señales, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que resuelve este appliance de red, ¿sí? Por supuesto, dentro de lo que son las
Perdonen acá el tanto texto, pero es la única forma de explicarlo y que les quede a ustedes para leer como material, ¿sí? Pues si pongo dibujitos no nos va a servir de nada, ¿ok? Pero se los explico rápidamente. Algunas características para tener en cuenta, ¿sí? Número 1, la necesidad, y lo voy a poner en negrito esto para que se lo acuerden, la necesidad del desacople entre el hardware y el software, ¿sí? Entre el hardware, ¿sí? Y las funciones de la red. La función de la red, acá no se lo puse, creo, o por ahí quedó algún otro slide, esto se denomina BNFs, ¿sí? Ahí lo dejo escrito. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones de la red están totalmente separadas y corren ese hardware específico, ¿sí? Obviamente, lo que tengo que tratar de hacer es sacarlo de ese hardware propietario para poder ir a un hardware estándar tradicional de cualquier mundo virtualizado, ¿ok? Después, la complejidad y la escalabilidad, también se los marco en negrito. ¿Sí? Una red de gran porte puede tener adentro, embebida, múltiples BNFs, ¿sí? Muchísimas BNFs. Y esto me permite a mí justamente hacer esa gestión. Imagínense que si yo esto lo tengo que hacer a nivel de hardware, por un lado, o a nivel virtualizado, por otro, fíjense, ¿no es cierto?, en los conceptos que venimos viendo, ¿cuál es la más flexible de todo? Por supuesto la última, ¿sí? Entonces, esta posibilidad me permite a mí tener justamente una administración de entornos más complejos y tener mejor escalabilidad que lo que podría yo tener de la otra manera, ¿sí? Luego, la parte de automatización y control, lo que se conoce como MANO, ¿sí? Es Management and Orchestration, eso significa. Básicamente, recuerden, en un mundo virtualizado yo tengo el hardware, arriba de eso tengo el orquestador, ¿sí? El orquestador que está justamente manejando todas las máquinas virtuales en forma dinámica, ¿sí? A nivel NFV, eso se llama NFVO, ¿sí? Está por acá, lo marco en rojito, ¿sí? NFVO es el orquestador de NFV, ¿sí? Mismo concepto que vimos para cualquier mundo virtual, nada más que en el mundo virtual de las BNFs, eso se llama NFVO, ¿sí? Y esto lo que hace es justamente gerenciar, ¿sí?, todas las máquinas virtuales de appliances de red que tiene este mundo orquestado para lo que son appliances de red, ¿sí? Son siglas, simplemente recuérdenselas y ya, ¿ok? El concepto que está subyacente atrás de esto es lo mismo que vengo explicando desde el principio de la presentación. Y, por supuesto, todo el tema de manejo de los sistemas, ¿sí? El OSS, el BSS, que son todos los sistemas de monitoreo, aplicaciones comerciales, toda la parte de manejo de proveedor de servicio, la telemetría, etcétera, etcétera, que justamente es lo que hablábamos antes en ese circulito que vimos antes, ¿no? Poder tener no solamente la telemetría y la automatización, sino poder también hacer la gestión sobre eso, ¿sí? Porque son entornos complejos, son entornos grandes, son entornos flexibles, por supuesto, pero necesito tener una buena integración para poder hacer una buena administración de esos recursos, ¿sí? No necesito tener hardware de más, no necesito tener VNFs que están duplicadas, salvo que las duplique por un tema de redundancia, pero eso es otra cuestión. Me refiero a nivel de utilización, ¿sí? No puedo tener una BNF que haga el balanceo y por otro lado haya otra BNF que toque el balanceo que hizo la BNF anterior. Entonces, todo ese tipo de configuración necesita tener justamente una plataforma de gestión acorde, ¿sí? Eso es lo que básicamente busca con estos administradores, ¿ok? Entonces, recuerden estos 4 puntos, ¿sí? Que forma parte, ¿no?, de las características que
que tiene un mundo de red virtualizado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá, Vane? ¿Algo? Nada, Marce. Chicos, entienden todo lo que estoy hablando, ¿no? Me preocupa, ¿eh? Espero que no me preocupe el parcial, pero bueno, me preocupa que nadie me pregunte nada. Bueno, ahí veo un montón de manos volando. Bueno, buenísimo. Ahí pasó la de Martín, última de todo. Una pregunta. ¿Hay algún modelo o es la primera vez que toman parcial? ¿Cómo? Perdón. ¿Es el primer cuatrimestre que toman parcial o...? Mirá, te está hablando de las preguntas que vamos a tomar en el parcial, me refiero, entiendo, ¿no? Claro, ¿cómo sería un modelo de parcial? El modelo de parcial es parecido a los finales que tuvimos tomando en cuatrimestres anteriores, que son 4 o 5 preguntas a desarrollar, con algunos ejemplos prácticos, algunos más teóricos, y algunos conceptos teóricos y algunos de aplicaciones prácticas. Básicamente es eso. Perfecto, ¿Sí? gracias. Entonces, la idea es tomar básicamente de la misma manera que tomamos los finales, los 2 cuatrimestres anteriores, pero hasta los temas de hoy, el tema de hoy, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una pregunta de fibra óptica, ¿qué es la fibra OM5? ¿Para qué sirve? Etcétera. Explicar las diferencias entre protocolos de capa 2 TDM y FriendRelay. ¿Sí? ¿Cómo obtengo Quality of Service con una capa 2, por ejemplo? ¿Cómo es un ejemplo de ruteo en una red con BGP? NFB, lo que venimos hablando ahora. Ese tipo de preguntas. ¿Ok? ¿Está bien, Tomás? Perfecto, sí, gracias. Sí, incluso en clases anteriores Lucas también les dio ejemplo a medida que iba dando algunos de los temas de cosas que eran importantes dentro de todo lo que es el contenido. O sea que eso también ténganlo en cuenta, como bien dice Marce. O sea, si bien la idea es que sea algo general, nosotros siempre durante las clases las cosas importantes se van destacando. A ver, chicos, estamos hablando de que es una materia de redes, para muchos es totalmente nueva, como lo es Orga cuando vemos la parte de hardware, ¿sí? Y es la única que tienen, y la verdad que son muchísimos temas para desarrollar en, ¿cuánto? 15 clases, ¿sí? Y no puedo tampoco meter más temas, porque no llegan a madurarlo ustedes. No es que yo les puedo hablar 5 horas de cada tema y no tengo problema. Además que me iba a cansar, ¿no? Pero a lo que voy es, no tiene sentido porque no van a entender, o si le metes demasiada información en un cuatrimestre, ese es el problema de las materias cuatrimestrales. En general siempre pasa lo mismo, ¿no? Las complejidades de algunas materias que en 3 meses, ¿sí? Tenés que pasar de no conocer nada a poder rendir un final. ¿Me explico? Entonces, es bastante complejo, ¿sí? Entonces hay que buscar un balance, un término medio, y la forma de hacerlo es dosificar el contenido y tratar de que ese contenido ustedes lo plasmen en un trabajo práctico como para que les dé posibilidad de meterse en algo más tangible, ¿sí? O esperable de lo que pueden utilizar esto en una organización, en una empresa, ¿sí? Esa es la idea de la materia. Bien. Yo esto lo vamos a ir, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a ir de alguna manera metiéndonos más a fondo con el mundo del Edge Computing, el IoT, pero imagínense que yo tengo acá, ¿sí? Una red basada en software, con estas condiciones que menciono, ¿no? Escalabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tengo todo lo que son sensorizados externos, ¿sí? No sé, cuestiones relativas a la seguridad, sensores de seguridad, electrodomésticos conectados, las heladeras inteligentes, por ejemplo, lavarropa inteligente, ¿sí? Electrónica de ultramovilidad, handhelds, ¿sí? Alarmas, bueno, por supuesto. Tengo todo esto en la parte industrial y en la parte hogareña. Y todo esto conectado a una red flexible, ¿sí? Este es el mundo
que se viene, digamos, del mundo donde todas este tipo de soluciones están basadas en software, no en hardware. El IoT de consumo y el IoT industrial, ¿sí? La diferencia es que justamente hay sensores que pueden usarse en los dos mundos, pero bueno, la que tiene doble I, cuando ustedes vean un IoT que tiene doble I, que está hablando del IoT industrial, ¿sí? No es un concepto nuevo en términos generales, es un concepto que ya tiene muchos años. De hecho, todas las empresas de automatización y control ya venían hablando de esto, pero con su propia terminología. No existía la terminología IoT, pero sí existía el sensor de humedad, el sensor de temperatura, el caudalímetro, el transmisor de temperatura, válvulas de actuación. Todos esos sensores existían. Nada más que ahora, ¿sí? Y un poco lo hemos comentado, la gran diferencia es que esos sensores y ese tipo de automatismos industriales están conectados con TCP/IP. Esa es la gran diferencia. Y esto abrió el mundo, ¿no es cierto? Un mundo completamente distinto en donde ya la red industrial, tanto sea alámbrica o inalámbrica, es IP. Hace 30 años no lo era. Y había redes de datos, existían las redes de datos industriales. Cada fabricante tenía la suya, ¿sí? Hoy es todo TCP/IP. Hoy un transmisor de temperatura tiene un puerto Ethernet, ¿sí? Un caudalímetro tiene un puerto Ethernet, ¿ok? Tiene una dirección IP, como si fuera una PC. Y todo eso tributa, ¿sí? A un software que necesita una red escalable, ¿sí? De ahí un poco la concatenación de ambos mundos, ¿ok? Ese es el mundo que se viene y es el mundo que creo yo que le va a dar de comer, más allá de los robotitos, ¿no? Que ven ahora por televisión. Es el mundo que les va a dar de comer porque está todo virgen esto en Argentina y viene una ola muy fuerte si se dan ciertas inversiones en donde uno entiende que puede haber inversiones, ¿no? Como por ejemplo todo el tema de petróleo y gas, etcétera, todo muy virgen todo ese mundo como para empezar a meter todo este tipo de soluciones, ¿no? En cuanto a lo que... Algo me adelanté a esto, se ve que me quedó en mi cabeza cuando lo escribí y me olvidé. Bueno, la idea es, como les comentaba, ¿no? Al principio de la charla. No todo es susceptible de tráfico en el data center, ¿sí? Entonces, yo tengo varias aristas acá, que es el edge y el fog, ¿sí? Entonces, acá claramente empiezan a aparecer nuevos interlocutores en este mundo de redes móviles y de Internet de las cosas, ¿no? Todo lo que es solución de tiempo real, claramente es cómputo en el borde, edge computing. Todo lo que son aplicaciones corporativas, facturadores, etcétera, que no necesitan un tiempo real, claramente es cloud o data center propietario, ¿sí? Y en el medio hay un gran grupo, ¿sí? de appliances que se basan en el concepto de fog computing, ¿sí? Ese fog existe gracias a una intermediación entre el mundo del edge, ¿no es cierto?, y el mundo del cloud, ¿sí? Entonces, este es un concepto híbrido que me permite a mí manejar mejor el ancho de banda, ¿sí? Obviamente mejorar la latencia porque no estoy yendo al data center a poder hacer un cálculo, sino que lo hago mucho más cerca de los bordes o de donde tomo la información del sensor, si lo quieren ver de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí me permite hacer una optimización tanto del recurso de cómputo en el data center y del recurso de red de transmisión de datos para ir del sensor al data center, ¿sí? Porque ese cómputo lo hago en el medio. Y es el concepto del fog computing, ¿sí? Entonces, acá me permite a mí... acá me quedó esto colgado, no sé por qué me quedó acá. Me quedó mal acá, perdón. Ahí está. Entonces me permite a mí poder tener una especie de solución híbrida sin tener que computar en el borde y sin tener que traficar contra el cloud del data center, ¿sí? Entonces me permite de alguna manera ser flexible, dar un tipo de resultado óptimo para la aplicación que
que estoy justamente trabajando y de alguna manera buscar ese intermedio, ¿no? Entre lo que sería un cómputo en el borde muy rápido y real time, el ejemplo de las cámaras de los semáforos que comentaba recién, o el ejemplo, ¿no?, del otro lado, el ejemplo de una factura que emite una compañía y que ese facturador está en un data center, ¿sí? La factura no necesito sacarla en tiempo real, necesito que le llegue al cliente nada más. Entonces, esos dos polos muy opuestos, claramente puedo buscar un híbrido en el medio que me permita resolver situaciones de la mejor manera posible, ¿sí? Y ahí es donde podemos llegar a este dibujito, ¿sí? En donde tenemos el Edge con billones de dispositivos, en el fog, que es justamente la carga en el medio, ¿no?, que se puede basar en dispositivos que están en los bordes, pero el cómputo no lo hago en el borde, ¿sí? O lo hago en un data center intermedio, más pequeño. Y en la punta de la pirámide, ese cloud, donde tengo aplicaciones class enterprise, ¿sí? Como ser un CRM, un RP, facturador, o el sistema que quieran, ¿sí? Entonces, esos son aplicaciones no real. Puedo trabajar, un ejemplo, puedo trabajar un router al 60% y tengo del otro lado otro router que está manejando el mismo tipo de tráfico, 60%, y la capacidad de que si se me cae uno, ¿sí?, automáticamente el que queda operativo tome toda la carga. 60 más 60 no da 100, da 120. Bueno, ahí va a haber una degradación de servicio, ¿sí?, pérdida de paquetes, pero el servicio sigue activo, ¿sí? Eso es lo importante. En los balanceadores pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de la redundancia, el concepto que está subyacente en todo lo que son hoy día. Lo que antes se resolvía con un hardware redundante, ¿sí?, hoy se resuelve con software redundante o appliances que corren en paralelo. Pueden ser en el mismo hardware o pueden ser idealmente en hardware distinto, ¿no? Pero bueno, eso depende un poco de las definiciones y los SLA que estén detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y hasta acá llegamos, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Todo bien. Bueno. ¿Preguntas para el parcial? ¿Dudas que hayan visto ya? No me digan que no estudiaron, ¿eh? Sí, más o menos formato, ¿se tiene alguna idea? ¿Formato del parcial? 5 preguntas. Lo que dije recién. Y consulta, de lo que sería algún ejercicio práctico, ¿va a haber que hacer algo estilo del trabajo de modelar una red Vanilla Sí, puede extraer algún puntito de lo que ya estuvieron trabajando con o tan el... específico no sería? Por eso, puede entrar algún puntito más práctico relacionado con el dimensionamiento de alguna red, etcétera. Ok, No hace falta calculadora ni nada por el estilo, a ver si esa es la pregunta, ¿eh? O sea que el examen es sin teléfono, sin ningún tipo de accesorio adicional. Papel y lápiz, o papel y virome, mejor dicho. ¿Sí? 2 horas de examen aproximadamente, ¿ok? Arrancamos 4, 4 y media, después les digo bien, y terminamos 2 horas después, ¿sí? Bueno, me permiten que voy a buscar la lista. Quiero pasar en limpio un montón de alumnos, pero quiero pasar en limpio cómo venimos con los que están regularmente viniendo a clase. Vane, ¿me das una manito con eso, porfa? Espera un segundito. Sí, ahora te digo los presentes, ¿no? Eso me mencionabas. Sí, sí, tomo lista rápido y ya me los paso acá. Dale, dale. Roy acaba de preguntar si el examen va a ser en 2 aulas. Yo creo que siempre nos pudieron dar aulas donde entraban 100 alumnos. Sí, eso no creo que sea problema. Simplemente la 200 o la 400. Sí, sí. Y en múltiple tema, así que no hay problema. Bueno, Álvarez Facundo, Presente. Arina Barreta, ¿no? Arlia Joel,
Arlia, ¿no? A Rocky Facundo. Presente Avendaño Joel, Padilla. apareció. Acaba de aparecer Joel. Arlia. Ujú. Ok. Avendaño Padilla. No. Basigalupo Matías. Presente, Barleta Brenda. presente, Basile Joaquín. Presente. Gracias. Bercellini Erika. Presente. Vigolín Yanela. ¿No? Blanco Marina. Presente. Bossi Franco. Presente. Bruno Renata. No vino nunca. Bulnes Mateo. Sí, presente. Buono Fernando. Bustamante Portilla. presente, Bustos Gonzalo. Sí, presente. Cabrera Díaz Alejandro. Casado Farral. Presente. Gracias. Castro Tomás. presente, Cedeño Companucci. Presente. Bien. Choque Ramírez. presente, Chiliberto Pedro. presente, Clóster Milagros. ¿No? Colombo Fabre. Conde Cardo Lucas. Presente. Conte Valentino. Presente. Cordara Francisco. presente, Dalacqua Denise. Deviase María. Delisola Florencia. Denise y Denise Dalacqua dijo presente y Florencia presente. Sí. De Meglio Lourdes. Presente. Di Stefano Ulises. Presente. Domínguez Agustina. Domínguez Nicolás. Agustina Domínguez presente. Duarte Lucas. Presente Lucas. Elías Federico. Fernández Lucas. Presente. Florilo Dávalos Roy. Presente. Fioroto Camila. ¿No? Fittipaldi Maximiliano. Presente. Gonzalida Miguel. Presente. Franchuli Ignacio. Presente. Franco Sixto. Presente. Galeano Galvis. Sara. Sara presente y apareció uno que dijo presente antes, pero que lo vuelva a decir al final porque si no nos vamos a volver locos. Bueno. Seguimos. Galíndez María. Presente, profe. García La Pegna Melanie. Melanie presente. ¿A Camila Fioroto la nombraste recién? No. No. Ah, Fioroto sí. Ah, bueno, Camila presente y Melanie presente. Traten de no venir con delay porque me tengo que ir muy arriba en la lista y me mareo. Sí, tal cual. Incluso, chicos, si tienen micrófono y pueden decir presente ustedes, porque si algún día no puedo estar acá con Marce, van a quedar todos ausentes. García Palau Conrado. Presente. García Tuñón. Presente. Gareca Janco Marianela. Presente. Gastón Mariano. Presente. Quilén Pedro. Presente. Giovanni Toni Máximo. Presente. Godoy Nahuel. Presente. González Figueira. Presente.
Gramajo Débora. Presente. Guast Federica. Guerra Echenique Martín. Presente. Gusiuk Nicolás. Presente. Iglesias Trípodi. Adriana. No. Jaime Luana. Presente. Lamana Tobías David. Presente. Leiterman Reisman Franco. Loe Sebastián. Presente. López Aubidet. Presente. Madalena Martín. Presente. Méndez Archerizo Joaquín. Presente. Menechian Javier. Presente. Mocorel Pablo. Montanelli Franco. Presente, profe. Presente. Perdón, Mocorel, presente. Mocorel presente. Montanelli también, ¿eh? Por si no se escucha. Montanelli también, ok. Moreira Santiago. Presente. Nier Bono. Presente. Nieves Mailén. Presente. Nota Gaspar. Presente. Olano Soleil Nicolás. Olivieri Nicolás. Presente. Ortega Gabriel. Presente. Panicia Delfina. ¿No? Parrado Mateo. Presente. Parsons Federico. Presente. Pereira Ignacio. Presente. Pérez Contreras Daniel. Presente. Pérez Mendoza Salvador. Presente. Ramírez Almada Lourdes. Presente. Ricardi Martina. Presente. Rivas Sofía. Presente. Rodríguez Facundo. Presente. Roldán Montés. Cristian. Presente. Ruiz Pablo. Ruiz Quispe. Presente. Salese de Azaro, Ariana. Presente. Santa Marina Yaco. Presente. Sabelski Antonella. Presente. Sein Malena. Presente. Semeco Oliveira David. Cieliki Santiago. Presente. Simone Abril. Presente. Skorokot Bogdan. Presente. Smith Alejandro. Sotelo Lautaro. Presente. Spagnolo Jean. Gianluca. ¿No? Suárez Camila. Presente. Zelensky Sol. Presente. Santiago Yeleski dice que dijo presente, que no sabe si lo escuchaste. Sereki Santiago. Sí. Sí, lo anoté. Está bien. Bueno. Taras Julieta. Tames Alderete. Agustín Alderete, presente. Sí. Torga Juan. Presente. Torraca Lautaro. Presente. Toscano Trillo Oriana. Presente. Toyo Gonzalo. Presente. Varela Olid Felipe. Presente. Videla Delfina. ¿No? Weinberg Juan Francisco. No. Sanardi Amparo. Presente. Sanor Federico. Presente. Satón Cardoso. Presente. Sen Siyu. Presente. Sotic Santiago. Presente. Bueno, ahí paso a los últimos que me quedan acá. Sí, a Sanor creo que se lo escuchó. Si ven que Marce no espera un ratito, es que escuchó. Sanor pregunta si lo Sanor escuchaste. está, ya lo noté.
Sanor Federico. Bueno, Bachur, Lisandro. Bachur, listo. Cabaleiro, Ignacio. Presente. Calverde, Bon, Lucía. Presente. Cruz, Marcela. Acá, profe, presente. González, Macheras, Valentín. Presente. Méndez, Guido. Presente. Orizo, Omar. Orizo, Omar, ¿no? Rocha, Díaz. Presente. Sí, Omar Oriz, presente. Oriz está. Listo. Presente, Rocha. Rocha, ok. Vilas, Lucas. Presente. Listo. Ahí estamos. Bueno, Entonces, Ignacio eh, Eduardo Franchiuli dice que dijo presente, pero no Franchuli. sabe si lo escuchaste. ¿Sos la misma persona que escribió hace un ratito? Franchuli lo anoté, sí. No, había, creo que otro Ah, también dijo. porque había alguien que había puesto, pero yo ya vi que había cambiado la letra del apellido, entonces lo dejé suspendido. No sé si está por ahí. Bueno, Bueno, Perdón, yo, Videla, justo me quedé sin wifi, no sé si se llegó a escuchar o algo, tuve que volver a entrar recién. Videla Delfina. No, sí. no, Sí, creo que vos no. Ya está, ya no te Videla. perfecto, estaba intentando reconectar, así que nada. No te Muy preocupes, bien. no hay problema. Bueno, gente, entonces, seguimos con el calendario que les fuimos compartiendo. ¿Alguna duda con respecto a eso? Acá, Yo, Marce, perdón, otra consulta. Colombo Farre es el que faltaba, que encima me parece que ya se fue, no sé. Colombo, falta. Sí. Sí, ahí está. Listo. Listo, Colombo. Sí, ¿qué me decías, Valen? No, yo te decía eso, pero había otra persona que estaba hablando. Ya la dejamos hablar Sí, yo ahora tenía sí, una perdón que te consulta. interrumpí. Sí. Está bien, una consulta medio rápida. De ejercicios prácticos de parcial, ¿va a haber alguno de detección de errores en TX? O... Mirá, ejercicios esos de, ¿vos decís por lo de Hamming? Claro, exactamente, por armar el cuadro en base a las K. Sí, Hamming lo hemos tomado en los finales, por eso les decía que ejercicios prácticos pueden ser, es todo lo que dimos en clase, los que ustedes fueron trabajando en los TPs, ¿sí? De vuelta, si usted tiene que hacer una cuantificación de una red, hay varias soluciones posibles, ¿ok? Lo que sea es que tenga que ser una estructura lógica, ¿sí? ¿Ok? Perfecto, gracias. No va a poner 50.000 líneas telefónicas arriba de un 64 kilobits por segundo, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? Claro. Bueno, ese tipo de cosas. Tiene que ser en base a lo que se fue dando y explicando que tenga un sentido lógico, ¿sí? Bien. Si yo, por ejemplo, les digo, utilicen un canal de voz y compriman 6:1. Ahí pueden poner 6 canales de voz en un 64 kilobits por segundo. Y les digo, no sé, 60 canales de voz. ¿Sí? Tenés que poner 10 tramas de 64. ¿Ok? ¿Está bien? O puedes comprar 2 megas y te sobra más de la mitad. Acuérdense que 2 megas son 32 canales de 64. En realidad son 30 porque son 2 de control, pero bueno, tomémoslo teórico, ¿sí? ¿Está bien? Ese tipo de cosas, ¿está? Que tiene que ver con lo que se dio en clase, ¿sí? Ni más ni menos. ¿Está? Hamming puede entrar como ejercicio práctico, sí, correcto. Entonces, repasando la agenda que traíamos, entonces, semanas próximas vemos el tema de las avances del TP y todas estas cuestiones. El 25 es feriado y ya el otro viernes a las 16:15 tomamos el examen, ¿sí? Ya luego del examen arranca junio y ya vamos a ir con toda la parte, si Dios quiere, inalámbrica, dejando la última semana, las últimas 3 clases, diría yo mejor, no va a alcanzar con tanta gente, para las presentaciones de los trabajos finales, ¿sí? En estricto rigor nos deben quedar unas 3 presentaciones más o menos. Tengo que ver bien cómo articular lo que nos queda de tiempo de asignado,
pero más o menos estamos ahí, ¿sí? Bueno, si no hay más consultas, damos por terminado acá. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, fenómeno, gente, entonces. Muy buen fin de Nos semana vemos para la semana que todos. viene. Igualmente. Dale, gracias. Nos vemos. Muchas gracias Y por la Muchas clase. gracias.